Y ya. Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Yo soy el contador Raúl. Hola, y yo soy la licenciada Estefania Rivas y hoy aprenderemos sobre el tema de las consideraciones en torno a las disposiciones fiscales a favor de los contribuyentes. Ok, como introducción. Para que el trabajo en general tenga perspectivas de realizarse con un éxito razonable, tiene que ser previsto. Y en materia administrativa, jurídica y fiscal no es la excepción, ya que para lograr los objetivos o metas se deben de tomar los mejores caminos para lograrlo. Es decir, cumplimiento correcto con las disposiciones legales, administrativas, jurídicas y fiscales. Cualquier actividad en la vida es necesaria preverla, con el objeto de realizarse de la mejor manera posible. Vamos a empezar con el tema número 1, que es la teoría general fiscal. 1. ¿Dónde nace la facilidad administrativa contenida en la ley fiscal? Bueno, esta nace del proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo comprende 4 etapas, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Partiendo de la planeación, que es el prever los recursos materiales, humanos y organizacionales para lograr un objetivo definido. Es decir, es el conjunto de los actos y actividades a elección del contribuyente sobre un acto jurídico más conveniente para sus intereses, pero para mantenerlo de una manera lícita, para que mejore el desempeño de sus actividades y le dé como un beneficio un menor costo fiscal sin violentar la ley. En este caso, la manera de manejar los recursos lo vamos a llamar como optimización. ¿Qué es la optimización fiscal? Como definición, es el resultado del análisis e implementación de actividades administrativas necesarias o convenientes con el fin de lograr que la carga fiscal aplicable sea la correcta y que pueda cumplir con su pago o que se obtengan los beneficios de índole fiscal, siempre dentro del marco de las disposiciones legales aplicables. Como objetivo es la aplicación correcta de las obligaciones fiscales, sustantivas y colaterales a que está obligado el contribuyente, siempre apegadas al derecho. Su objetivo básicamente es que se aplique correctamente la carga fiscal y que todo esté en la licitud de los actos. En el tema número 3 vamos a hablar del fundamento constitucional de la optimización. Vamos a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5, que nos dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Y también tomando como principio jurídico que está permitido realizar todas las conductas que no estén explícitamente prohibidas. Es decir, que el contribuyente se encuentra en libertad de celebrar los actos jurídicos que mejor convengan en el desarrollo de sus actividades siempre que sean lícitos. Estos están sustentados en lo que son contratos y convenios, y ahora vamos a hablar de esto en el tema 4, que es la voluntad contractual de las partes. ¿Qué es la voluntad contractual de las partes? Es una vez que han acordado el tipo de operación que desean celebrar dos personas o más, debe documentarse a través de un convenio o un contrato que refleje con claridad su voluntad, de la cual van a derivar las consecuencias fiscales. En términos generales, la legislación fiscal respeta la naturaleza de estos hechos y de las operaciones realizadas por los contribuyentes para no desnaturalizar la esencia que tenemos como derecho privado. Sin embargo, en épocas recientes, las legislaciones han adoptado cierta tendencia a desconocer estos efectos de las operaciones, y hay ciertas cosas en las que el contribuyente y el fisco pues chocan. Por ejemplo, podemos encontrar el concepto de la enajenación, ¿no? Que viene contenido en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, y su significado es muy diferente al que podemos encontrar en lo que puede ser en el derecho civil o mercantil, que para el derecho fiscal, o en este caso para el Código Fiscal de la Federación, una enajenación puede ya tomarse como realizada desde el momento en que se pagó o antes de que se transmita su poder al otro. Mientras tanto, del lado del derecho civil o mercantil, tienen que suceder todas estas para que se pueda considerar una enajenación. La voluntad contractual de las partes también nos habla de la relevancia que tiene las consecuencias que generan en mucho caso los terceros o las autoridades. También se tiene que tomar la interpretación de los contratos, porque no solo es un contrato del lado fiscal, es un contrato que viene desde el nacimiento como civil y mercantil, y debe atenderse en primer lugar a que pues nace de esta parte y a la literalidad de las cláusulas. Hay que ser muy claros en lo que se quiere decir. Las autoridades fiscales conocen dichas reglas y a veces interpretan la voluntad de los contratantes al amparo de un criterio. ¿Por qué? Porque a veces faltan motivos para evaluar
para evaluar los contratos. Las reglas de interpretación de los contratos en el tema número 5 lo podemos encontrar en 3 artículos principalmente. En el artículo 1851 que nos dice, si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Hay que ser muy claros sobre lo que tenemos que escribir y lo que queremos decir. En el artículo 1852 encontramos que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberá tenerse comprendida en las cosas distintas y casos diferentes en aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar. Y en el artículo 1854 encontramos las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas siendo que resulte del conjunto de todas. Es decir, puede haber alguna cláusula que no se pueda entender literalmente, pero hay que entender que existen más cláusulas que van comprendiendo en conjunto a todas. Bueno, ¿qué condiciones para aplicar las reglas en materia fiscal? Bueno, la principal es que existe una razón de negocio, es decir, tener un objetivo determinado de que el negocio no es exclusivamente para obtener un beneficio fiscal, es para obtener una utilidad. Y para que esto esté realizado correctamente, debe tener una sustentación legal y documental. ¿Por qué es importante el cumplimiento de las disposiciones fiscales a favor del contribuyente? Porque es una herramienta administrativa que nos produce beneficios económicos, porque analiza y utiliza los espacios de la legalidad que pueden representar al contribuyente un beneficio económico. Aprovecha las figuras legales autorizadas para suavizar un poco el impacto tributario y reordena a la empresa desde un enfoque administrativo, lo que nos da como consecuencia un beneficio fiscal. ¿Qué ventajas tenemos en la optimización fiscal? Bueno, la principal es el pago correcto de los impuestos, que nos da como consecuencia el evitar sanciones y recargos porque se paga a tiempo, evitar gastos no deducibles porque hay una planeación a la hora de erogar las cosas, aprovechar los estímulos fiscales que tiene nuestra figura mercantil, lo que nos da como consecuencia tener una empresa que sea fiscalmente sana. ¿Qué limitaciones tiene la optimización fiscal? Bueno, la principal limitación es en qué régimen está la figura mercantil que vamos a cuidar. En este caso, vemos cuáles son sus condiciones tributarias del contribuyente. Una de las limitaciones que también tiene es la discrepancia fiscal, porque nos puede acarrear problemas respecto al dinero y su aplicación. También las consecuencias legales en las que pueden verse implicadas cuando no realicen una buena mecánica fiscal. Y también lo que nos puede limitar la optimización es que no sea sustentada jurídicamente, es decir, no haya algún sustento que demuestre la razón por la que se está creando el negocio. ¿Qué obligaciones tiene la optimización fiscal? Bueno, son buscar soluciones reales, tiene que estar fundamentada en sus opiniones, tiene que sustanciar la interpretación en ley correctamente, se debe consultar especialistas, no solo del área del derecho o del área contable, incluso de todas las áreas de la empresa. Allegarse de todos los elementos para fundamentar su opinión, lo que acabamos de mencionar, es consultar a todos. Revelar en caso de existir riesgo económico y contingencias de cualquier índole. Acatar normas y estándares profesionales. La información debe ser secreta. Tampoco debes de entregarle información incorrecta a la persona a la que se le está ayudando al contribuyente. También durante esta planeación es impedir mecanismos para prevenir que se cometa algún delito inconscientemente. Es orientar al cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma, entender la optimización, que es una actividad legítima, pero debe estar siempre pegada a lo que nos da la ley. Fundamentar las estrategias de optimización fiscal en operaciones reales, es decir, que sí nos esté dando un beneficio económico real. Evaluar la convivencia de emitir un informe escrito, todo tiene que estar sustentado y mantenerse constantemente actualizado porque las leyes van evolucionando. Las etapas de la optimización fiscal son la de elaborar un diagnóstico empresarial, después definir e identificar qué problemas fiscales hay, luego determinar la determinación y la cuantificación de qué alternativas se pueden realizar, luego se analiza si es viable estas alternativas y después se parte a si se toma la decisión y qué plan de trabajo se va a realizar. Se ejecuta y se da un seguimiento y revisión por las posibles modificaciones de ley que haya en el futuro. Que funcione este año no significa que se pueda proseguir el siguiente año con el mismo plan. Y se valida la optimización y el sustento legal, es decir, se repite el proceso administrativo.